Soy Francisco José López, socio de Apreplan Asesores y responsable esta mañana de estar con vosotros un ratito para intentar aclarar el alcance real de la modificación de la ley provocada por la adaptación a la quinta directiva en materia de prevención de blanqueo de capitales. Mi intención es exponeros los cambios que se han producido y darle la relevancia que cada uno tiene para saber qué impacto realmente puede tener en los sujetos obligados y a qué nuevas obligaciones estoy y a cuáles no son, simplemente son cambios meramente formales o que no afectan a todo el mundo por igual. Así que mi estructura de ponencia comenzará con una primera introducción de cuál es la situación normativa en España. Posteriormente veremos cuáles son los cambios de la ley y lo distribuiremos en función de el impacto que tiene respecto a todos los sujetos obligados, a una parte de los sujetos obligados o a ninguna parte de los sujetos obligados, porque son cambios que en la práctica no obligan a nada. Y por último haremos una mención a la sexta directiva que probablemente hayáis escuchado, que también se hizo la transposición en fechas recientes y que, como está relacionado con blanqueo de capitales, pues os explicaré exactamente cuál es la modificación que se ha hecho y cuál es el impacto. Mientras que, si queréis, como somos muchos, para agilizar un poco, durante la presentación mantened el micrófono en silencio y si queréis pues no tengáis la cámara, y yo haré mi exposición, que durará aproximadamente 1 hora y media, y una vez que hayamos terminado, pues abrimos micrófonos y todos los que tengáis cualquier duda o pregunta, sin problema la comentamos e intentamos aclarar aquello en lo que yo pueda aclarar, ¿vale? Perfecto, pues mirad, para comenzar, lo primero que me gusta es decir, oye, qué situación tenemos en España, por qué se ha producido este cambio legislativo y por qué el alcance de ese cambio legislativo. Recordaros muy rápidamente que la normativa en España se basa en lo que dictan las directivas europeas, que a su vez se basan en los estándares internacionales que marca el GAFI, ¿no? Es una cascada desde que empiezan los estándares, las recomendaciones del GAFI, hasta que la Unión Europea desarrolla normativamente hablando a través de directiva y nosotros implantamos esos mínimos de la directiva en nuestro ordenamiento jurídico. Históricamente España no se ha caracterizado por la velocidad en la adaptación de su normativa para incorporar los cambios de las directivas, y en las tres últimas, la tercera, la cuarta y la quinta, siempre lo hemos hecho tarde. En la tercera la hicimos muy tarde y terminamos de transponerla de manera completa en el año 2014 con la aprobación del reglamento para tener el marco jurídico completo. Sin embargo, posteriormente, en el año 2015 se aprobó la cuarta directiva y en el año 2018 la quinta directiva. Como veis, se nos pisó una con la otra. Nosotros la cuarta, que teníamos que haberla transpuesto en el año 2017, la transpusimos en agosto-septiembre de 2018. Tarde, pero se nos coló con que en mayo de 2018 se había aprobado una quinta directiva. De nuevo, ya íbamos tarde para actualizar la normativa. Cuestión que la quinta directiva debió transponerse antes de enero de 2020 y la hemos transpuesto el mes pasado, ¿no? En abril del año 2021. ¿Qué ocurre? Probablemente durante todo sobre todo durante este último año, que tantas cosas ha traído a nuestra vida muy distintas, pues una de las cosas con las que empezó la pandemia fue que nos hicieron público el borrador de lo que sería la modificación de ley para adaptarlo a la quinta directiva. Y aquellos que hayáis tenido oportunidad de ver ese texto y algunos otros posteriores, veríais que el mismo era mucho más ambicioso de lo que se ha aprobado. O sea, contenía muchos más cambios, mucha incorporación de nuevos sujetos obligados y mayores exigencias o incluso puntualizaciones y mejoras respecto a la ley actual. Sin embargo, ese texto por ahora se ha debido dejar aparcado y lo que se ha hecho finalmente a través del Real Decreto Ley 7/2021, que se aprobó a final de abril, es prácticamente copiar y pegar las cuestiones de la quinta directiva que todavía no estaban incorporadas en nuestra normativa. Entonces,
Ahora lo iremos viendo, iremos puntualizando y tendréis en la presentación para que podáis diferenciar qué cambios son por la directiva y qué cambios son solo españoles. Si hubiésemos aprobado o desarrollado ese texto legal que hemos trabajado, habría muchos cambios que solo afectarían a España porque eran simplemente desarrollos y mejoras de la normativa española, pero ahora veréis en prácticamente todas las diapositivas la bandera de la Unión Europea más que la española, puesto que al final, como os digo, nos hemos prácticamente limitado a copiar y pegar las cuestiones de la quinta directiva. Hemos modificado la ley, igual que modificamos la ley en 2018 para incorporar las cuestiones de la directiva. Sin embargo, todavía tenemos pendiente un cambio un poco más completo del reglamento, aunque es cierto que no provoca grandes complejidades o dificultades el hecho de que no se haya actualizado, es verdad que necesita renovarse, puesto que ha habido 2 cambios legales. Con esta modificación no se ha modificado, pero sí se ha incorporado un apartado en las medidas reforzadas de diligencia debida, el artículo 20 del reglamento, que luego comentaremos. Ya os digo, no es que se haya modificado, sino que se ha incorporado un párrafo con una obligación más exigente de lo que existía anteriormente. Pues con este marco legal, si queréis, vamos a ir viendo qué partes de la normativa nos pueden ir afectando. Y la primera que nos puede afectar es sobre todo a aquellos que no están familiarizados con esta norma porque no estaban sujetos y que van a comenzar a ser parte de este mundo de la sujeción a la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Primero, lo que hace la ley para poder incorporar, sobre todo al que más debate ha podido generar, que es el tema de las monedas virtuales, las criptodivisas, lo primero que hace la norma es definir estos conceptos que tan novedosos y tan poco regulados están, y para poder incorporar a este mundo en los sujetos obligados, lo primero es definir ante qué estamos, ¿no? Entonces, la ley incorpora una definición de moneda virtual, ¿no? que nos dice que es aquella representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central o autoridad pública, que no necesariamente está asociada a una moneda legalmente establecida y que en ningún caso posee estatuto jurídico de moneda o dinero, ¿no? Pero que en cualquier caso es aceptada como medio de cambio y puede ser transferida, almacenada o negociada electrónicamente. Fijaos, esta definición que yo he escuchado de todo, la verdad es que he escuchado expertos que la critican, ¿no? Porque consideran que se ha quedado un poco floja, y otros que consideran positivo que sea un poco tan genérico como es. La verdad es que si aterrizamos, podemos criticarla o no, podemos considerar que es demasiado suave o demasiado poco específica, pero en cualquier caso lo que hemos hecho ha sido copiar y pegar la definición que incorpora la directiva europea. No hemos añadido ni una coma, no es cosa de que en España hemos decidido que esto es el concepto de moneda virtual, no, es el concepto que se ha establecido a nivel europeo. Por tanto, podamos considerar mejor o peor, lo correcto es que tengamos una definición armónica en toda la Unión Europea y aquí nos hemos traído esta tal cual definición. Por otra parte, se incorpora lo que se conoce como un cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria, que no es más que intercambiar esta moneda virtual que acabamos de definir por moneda fiduciaria normal, que todos conocemos. Y por último, se define qué son los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos, que son aquellos que nos ofrecen el servicio de almacenar en esos monederos estas monedas virtuales que, como son virtuales, pues no las podemos llevar en moneda como tal, no son físicas, ¿verdad? Pues estos proveedores de servicios nos lo definen lo que son para luego incorporarlos. Por tanto, estas 3 definiciones tal cual vienen de la Unión Europea y tal cual las incorporamos. Vamos a ver cuáles son los sujetos obligados o los matices que incorpora la norma respecto a los sujetos obligados que ya existían a la hora de definir quiénes están obligados. Mirad, la primera modificación que hace la norma, y que desde mi conocimiento del sector seguro y por lo que he estado hablando con compañías de manera directa, todavía no hemos entendido el porqué de este añadido
en el apartado de la sujeción de las compañías de seguros, se matiza que a las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida son sujetos obligados y cuando operan con otros seguros relacionados con inversiones. La verdad es que no estamos seguros a qué se refiere, porque todos los productos de inversión que comercializan en el ramo de vida las aseguradoras ya se consideraban incluidos, pero debe ser por algún matiz propio español que el legislador o el regulador ha entendido que podía haber una brecha de considerar algún producto no incorporado en la definición previa, porque esto no viene de la Unión Europea, no es la quinta directiva la que pone esta frase ahí, sino que hemos sido nosotros conscientemente la que lo hemos añadido. Pero si hay aquí alguien del sector seguros ahora y lo sabe, pues yo encantado de que me lo aclare, pero no he podido discernir y aclarar exactamente a qué producto se están refiriendo. También desde el punto de vista de las entidades de pago hay matizaciones, ¿no? Las entidades de pago que están reguladas por la Ley de Servicios de Pago, pues lo que ahora se hace es poner específicamente que también están sujetas a cumplir la normativa de blanqueo las que están exentas del régimen jurídico de las entidades de pago, que se desarrollan en el artículo 14 de la Ley de Servicios de Pago, que antes también lo estaban, ¿eh? O sea, lo que pasa es que no estaban específicamente incluidas en la Ley de blanqueo, pero la Ley de Servicios de Pago específicamente decía que estas entidades tenían que cumplir la regulación de blanqueo. Y, por otra parte, se incluye expresamente a las entidades de pago que únicamente realizan el servicio de información sobre cuentas. Algo que antes no lo estaban, porque su normativa las eximía de cumplirla, y ahora ya no. Ahora ya las entidades de pago que únicamente presten este servicio también serán consideradas sujetos obligados. Otro cambio importante, o por lo menos aparentemente importante, y que también ha levantado mucha discusión, porque probablemente hayáis oído por ahí el tema del alquiler. Dice, el alquiler ya forma parte de la normativa de blanqueo de capitales cuando antes no lo era. Fijaos, yo os voy a leer cómo queda el apartado de la sujeción de las entidades del sector inmobiliario y os voy a plantear mis dudas y mis opiniones al respecto. Fijaos, son sujetos obligados los promotores inmobiliarios, eso estaba, y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles. Hasta ahí no ha cambiado nada. Y ahora añaden un o en arrendamientos de bienes inmuebles que impliquen una transacción por una renta total anual igual o superior a 120.000 euros o una renta mensual igual o superior a 10.000 euros. La conclusión que se puede sacar, como decía antes, es el alquiler ya forma parte de la sujeción de la norma siempre que se cumpla estos requisitos. Y yo planteo dos cuestiones, que la verdad es que al leerlo digo, a ver, cuidado. Cuando la norma habla de los promotores inmobiliarios, los deja punto. Bueno, no pone un punto, pero pone una i y separa la frase. Y empieza a ver quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación. Mi opinión es que cuando habla de compraventa de inmuebles, se está refiriendo únicamente a quienes profesionalmente ejerzan actividades. No se está refiriendo a la promoción. Por tanto, si entendemos que cuando pone promotores inmobiliarios se está refiriendo a los promotores inmobiliarios como tal, ya de por sí un promotor inmobiliario no tiene por qué promover para vender. Un promotor inmobiliario es tan promotor inmobiliario si promueve para vender como si promueve para alquilar. Y por tanto, esos promotores ya deberían estar sujetos a cumplir la normativa en esas operaciones de alquiler. Y por una segunda parte, cuando habla de arrendamientos de bienes inmuebles, se está refiriendo a personas que ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación. No está diciendo que alguien alquile por cuenta propia, sino a el que intermedia para que alguien alquile. Por tanto, si yo leo literalmente este texto, quien se dedica al alquiler no se incorporaría como sujeto obligado, sino que se incorporaría quien intermedia, superando esos límites. Pero digo que he leído de todo por ahí y bienvenidos sean todas las opiniones
yo lo interpreto como os comento. Fijaos, otra modificación de la normativa a la hora de incorporar sujetos obligados es en el apartado de los profesionales. Se dice expresamente o se añade que además de los auditores de cuentas, los contables externos y los asesores fiscales, será cualquier otra persona que se comprometa a prestar de manera directa o a través de otras personas relacionadas ayuda material, asistencia o asesoramiento en cuestiones fiscales como actividad empresarial o profesional principal. Lo que está queriendo decir, esto está literalmente copiado de la directiva. No, tampoco hemos añadido ninguna coma y lo que está es no cerrándose a la categoría de yo soy asesor fiscal porque me puedo llamar asesor fiscal, pero yo no lo soy, pero presto los servicios. Bueno, pues cualquiera que en la condición que sea preste estos servicios de manera principal ya lo considera sujeto obligado. También en el sector de las artes y antigüedades sí que hay una modificación importante, puesto que hasta ahora eran sujetos obligados aquellos que comerciaban profesionalmente con objetos de arte o antigüedades. Y se paraba ahí, punto, quien comerciaba. Ahora se amplía bastante, porque ya se incorpora quien actúe como intermediario. Quien como intermediario actúe en el comercio de objetos de arte o antigüedades también lo serán. Pero no se queda ahí, sino que amplía mucho más y dice, pero también será quien almacene o comercie o intermedie en operaciones de objetos de arte y antigüedades dentro de puertos francos. De manera que toda la actividad que pueda desarrollarse dentro de puertos francos, incluso el mero almacenamiento de estos productos, se considera sujeto obligado. Además de a los intermediarios como tal. Tal cual, de la Unión Europea, literal. Y el último sujeto obligado que se incorpora, pues son las que vienen de las primeras definiciones que hemos comentado, que son los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y aquellos que prestan los servicios de custodia de monederos electrónicos. Estos se incorporan como sujetos obligados y además con un matiz importante, que es que se les considera a todos los efectos entidades financieras. El matiz es importante porque algunas de las obligaciones que desarrolla la norma van dirigidas específicamente a entidades financieras. Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy gráfico, ¿no? La declaración mensual de operaciones, la DMO, pues la obligación está para las entidades financieras. Al incorporarse estas entidades dentro del ámbito de las entidades financieras, estarán obligadas a reportar la declaración mensual de operaciones. Pero este es el matiz que nos incorpora los nuevos sujetos para ellos. Todo lo que vamos a ver hoy es nuevo, pero no solo lo que vamos a ver hoy, sino todo lo que incorpora la norma y tendrán un tiempo y luego veremos cuáles son algunos matices que se incorporan para estos sujetos obligados. Recordad, una vez que la ley establece quiénes están sujetos a cumplirla, después comienzan las obligaciones y se estructuran en tres grandes grupos de obligaciones: las medidas de diligencia, las obligaciones de información y las medidas de control interno, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar por las medidas de control interno. Las medidas de diligencia debida, que son las más importantes en un sistema de prevención, la diligencia con el cliente. ¿Qué nos incorpora esta quinta directiva? Fijaos, vamos a empezar por la titularidad real. Vemos el artículo 4 y vemos un cambio. Y vemos que se incorpora la necesidad de considerar titular real al administrador de las sociedades cuando esas sociedades no tengan un titular real según la definición por propiedad directa o indirecta o por control. Bueno, esto no es nuevo. Es nuevo que esté en la ley, pero no es nuevo en la regulación porque ya estaba desarrollado y obligado en el reglamento. Lo que hace este artículo es traerse a la ley la obligación de interpretar al administrador como titular real en estos casos. Pero sí añade un matiz que no estaba expresamente incorporado en el reglamento y que sí puede conllevar una mayor exigencia, y es que se obliga a verificar la identidad del considerado titular real por administración. O sea, no solo hay que identificarlo, saber quién es,
sino que debemos verificar la identidad con la documentación correspondiente para acreditar que es quien dice ser. Por tanto, este matiz sí que nos viene de la Unión Europea y no estaba recogido expresamente en el reglamento. Fijaos, para los clientes existentes, sabéis que la normativa dice que hay que aplicar medidas de diligencia debida tanto para los nuevos como para los clientes que ya existen. ¿Y en base a qué? Pues lo que se incorpora para esos clientes anteriores es: ¿debe usted aplicar las medidas de diligencia a los existentes cuando cambien las circunstancias del cliente? Bueno, a ver, así dicho, pues dices, pues es razonable, cuando cambien las circunstancias del cliente yo tendré que saber si las medidas de diligencia que he aplicado se corresponden con lo que realmente ahora es ese cliente. Claro, y puesto así es razonable. Ahora bien, ¿cómo vas a saber que cambian las circunstancias del cliente? O sea, te obligarán cuando tú sepas que han cambiado, pero tú puede que no sepas que han cambiado las circunstancias del cliente, que no sé, que el titular real ha cambiado, que ha habido una venta. Tú eso, salvo que te lo diga el cliente o porque sea notorio y público, pues no lo sabes. Entonces, estarás obligado a ello si tienes conocimiento de que han cambiado las circunstancias, si no es imposible. Y además se añade que, y esta expresión la verdad es que la han incorporado como diciendo: cuando el sujeto obligado tenga obligación en el curso del año natural correspondiente de ponerse en contacto con el cliente para revisar la información pertinente relativa al titular real o titulares reales. Fijaos, yo creo que esta frase aquí no aporta nada, porque me estás diciendo que a los clientes existentes le aplique medidas de diligencia debida cuando tenga que valorar o volver a revisar la titularidad real. ¿Cuándo me toca a mí revisar la titularidad real del cliente? Pues me voy a las obligaciones de la norma y me voy al seguimiento continuo, que es quien me marca cuando tengo que ir revisando las medidas de diligencia. Y las medidas de diligencia, incluida la titularidad real, la tengo que revisar en función de los plazos que yo me determine, que, como sabéis, en todo caso, si es de riesgo alto, tiene que ser anual, pero si es de otro riesgo, pues yo soy el que lo determina. Claro, aquí me dices que si yo determino que lo tengo que hacer cada 3, 4, 5 años, un año, depende del riesgo, que también le aplique el resto de medidas de diligencia. Ya, pero es que el seguimiento continuo aplica todo, no aplica solo a la titularidad real. No hay un plazo distinto para la titularidad real que para las otras medidas de diligencia. Por tanto, lo que me está diciendo aquí es simplemente que haga lo que ya hago en función de las medidas de seguimiento continuo. Relaciones y operaciones no presenciales. Aquí lo que se hace es matizar. Si sabéis que para poder establecer relaciones de negocio no presenciales, la ley y el reglamento te lo permiten siempre y cuando tú cumplas alguno de los requisitos que se establecen, ¿no? Y el primero de ellos, la letra A, siempre ha sido si se cumple con la normativa de firma electrónica. Y ahí se quedaba. La verdad es que, aunque todos podríamos entender que se estaba refiriendo a la cualificada, a la que más valor aporta a la identidad y a la verosimilitud de ese proceso, no quedaba claro, literalmente. Y ahora lo que han hecho es aclararlo y decir, oye, solo me vale la firma electrónica cualificada, no me vale ni la simple ni la avanzada. De manera que ya quien pudiera querer interpretar que la avanzada también podía dar una seguridad suficiente, pues queda descartado. Únicamente la cualificada. La cualificada, o sea, pues bueno, la que todos podemos conocer y que sabemos es la que muchos tenemos que podamos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ¿no? Pero no necesariamente. Hay empresas privadas que tienen la capacidad de prestar servicios de firma electrónica cualificada. Para ello existe un enlace en el ministerio en el que te identifican, yo por no dar nombres y hacer publicidad de compañías, que cada una tendrá que hacer su labor comercial, ¿no? Pero sí puedes ir a ver al ministerio y comprobar qué servicios de firma electrónica cualificada existen y poder evaluar si te interesa implantar un sistema de firma electrónica cualificada. Que además nos evita
una cuestión que en todo caso tendríamos que cumplir cuando establecemos relaciones de negocio no presenciales. Sabéis que en todo caso, en el plazo de un mes, desde la relación de negocio no presencial, se debe obtener copia del documento del DNI, ¿no? Del documento de identificación, que bueno, la mayoría de vosotros, lo que lo hacéis, siempre se hace antes, ¿no? Para evitar problemas posteriores y que al mes tuvieras que cancelar la relación. Bueno, pues si este proceso se hace a través de la firma electrónica cualificada, no es necesario obtener copia del documento de identificación. Será válido con archivar y guardar la información que acredite que se ha realizado el proceso de la firma electrónica cualificada, conforme te facilitará el proveedor de este servicio. Pero no hará falta que tengas escaneado y archivado el documento de identificación del cliente. Bueno, pues una cuestión que puedes ahorrarte de labor. Fijaos, también se modifica, se amplía el concepto de persona de responsabilidad pública para incorporar a los altos directivos de partidos políticos con representación autonómica y con representación en los gobiernos locales. Y fijaos, en la parte autonómica, aunque efectivamente no estaba en la ley, no se recogía que eran los altos directivos de los partidos políticos con representación parlamentaria a nivel nacional. Eso era lo que estaban obligados hasta ahora. Los locales y los autonómicos son nuevos. Lo que ocurre es que, no sé si alguno habrá visto, pero sabéis que en julio de 2020 la Comisión hizo pública una lista de los cargos considerados como personas de responsabilidad pública en función del artículo 14 de la ley. Y ahí venían detallados todos los cargos que se deberían considerar personas de responsabilidad pública. Y a pesar de no estar en la ley, sí que se incorporó en ese listado los altos cargos de dirección política en los que tuvieran representación autonómica. Así que ese no es nuevo, el otro sí. Y adicionalmente se incorporan quienes desempeñen funciones públicas importantes en las organizaciones internacionales acreditadas en España. Bueno, pues que además estas organizaciones internacionales se les obliga a llevar un registro específico de quiénes son esos altos cargos. Bien, esto, como veis, viene una bandera de España, es que es una cuestión propia, no viene de la modificación de la quinta directiva. Algo que nos obliga, bueno, esto directamente no nos obliga a todos, ¿vale? Pero como afecta a nuestras obligaciones, lo he incorporado en este apartado. Y es también otra de las cuestiones que mucho debate ha generado a raíz de la aprobación de la ley. La creación del registro de titularidades reales. Y esto es llamativo porque estamos en un país en el que es la tercera base de datos de titularidad real que tenemos. Están todos los países diciendo tenemos una, y nosotros ya tuvimos una en el 2012, creamos otra en el 2018 y ahora vamos por la tercera. En este caso, suponemos que será la definitiva, o así se plantea en la ley, que sea ya la definitiva. Se crea al amparo del Ministerio de Justicia, que además debe aprobar un Real Decreto con el reglamento de funcionamiento de esta base de datos de los próximos, bueno, pues ya quedan 5 meses, y los próximos 5 meses tendrá que aprobar ese reglamento. Se considera como que será el registro central y único y que será quien interconecte con la plataforma europea, por tanto, ya se supone que ya es la definitiva. Fijaos, aquí, ¿qué información tendremos? Tendremos información de las personas jurídicas españolas, todas las personas jurídicas españolas, estará la información. Tendrá información de las entidades o estructuras sin personalidad jurídica que tengan sede de su dirección efectiva o actividad principal en España. No solo esas, sino aquellas mismas que, sin tener su dirección efectiva en España, sí estén gestionadas o administradas por residentes o empresas establecidas en España. Y además, aquellas entidades o estructuras sin personalidad jurídica que, no siendo de aquí y no teniendo a ningún representante aquí ni nada, y que además no estén inscritas en ningún otro registro de la Unión Europea, quieran venir
a hacer operaciones en España para establecer relaciones de negocio, cualquier operación o incluso la adquisición de inmuebles. Por tanto, este tipo de entidades estarán obligadas a comunicar su titularidad real a la base de datos previa a realizar cualquier operación en España. Fijaos, ¿qué información tendrán que comunicar o qué información habrá en este registro? Pues la información que va a haber es la que se le exige a los administradores que mantengan respecto a sus propios titulares reales. Las personas que gestionan todas este tipo de entidades serán los responsables de, primero, gestionar esa información, de obtenerla, de mantenerla y ponerla a disposición del registro y de los sujetos obligados. Esos datos los vamos a ver un poco más adelante cuando veamos cómo ha incorporado la ley esta obligación directa a los administradores. Por tanto, lo dejo aquí pendiente para que os acordéis que cuando veamos la información que incorpora o que tienen que mantener los administradores será la que veamos en este registro de titularidad real. ¿Serán directamente todas estas empresas o entidades sin personalidad jurídica quienes declaren la información al registro? No necesariamente. La información al registro va a llegar por distintas fuentes. El registro se va a nutrir de los actuales registros que ya incorporan información sobre la titularidad real. Pues el registro mercantil, el de las fundaciones, el de las asociaciones, cualquier otro registro que pudiera existir, que mantenga información de la titularidad real, se interconectará con el registro del Ministerio para facilitar esa información. Además, obtendrá información del Consejo General del Notariado, de la base de datos de los notarios. Y por último, también habrá una vía directa por la que en determinadas circunstancias distintos tipos de entidades tendrán que reportar directamente al registro la información sobre su titularidad real. Este registro va a conservar la información durante hasta 10 años tras la extinción de la entidad o la estructura. Hasta 10 años después de que se extinga. Aquí probablemente habrá un problema alguna vez y es una discrepancia en el dato, que probablemente muchos sujetos obligados que a lo mejor habéis comparado información que puede haber en el registro mercantil y en los notarios y a veces no coincide, o la que te da el cliente con la que está en los notarios, pues aquí va a pasar lo mismo. Como hay distintas fuentes, va a haber discrepancia en los datos. Pues el propio reglamento tendrá que determinar cuál será la prioridad del dato y cuál va a dar preferencia en función de la fuente, la fecha, pero desconocemos cuál será esa prioridad, si bien tendrá que ser determinada en breve, cuando se apruebe el reglamento. Eso es lo que sabemos del reglamento, de la base de datos. Cuando conozcamos más a la hora del reglamento lo sabremos, pero por ahora hasta ahí llegamos. Ahora bien, ¿sabemos quién va a poder acceder y cómo? Bueno, pues ya sabemos algo porque lo marca la ley, ¿no? Por una parte, hay 3 grandes grupos de posibles clientes de este registro. Por una parte están las autoridades oficiales con competencias en prevención y represión de blanqueo de capitales, delitos precedentes y financiación del terrorismo. Es decir, se acota a lo que son autoridades específicas de este entorno. La Fiscalía, los órganos de Poder Judicial, las fuerzas y cuerpos de seguridad, el CNI, la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, el SEPLAC, el Tesoro, la Oficina de Recuperación de Activos, la EAT y el Protectorado de Fundaciones y los notarios y registradores. Todos estos señores podrán acceder gratuitamente y a toda la información del registro. No tendrán ninguna limitación. Después estamos nosotros, los sujetos obligados. Los sujetos obligados podremos acceder. Obviamente, el Ministerio creará un sistema de acceso que te permitirá o te deberá exigir que te identifiques en calidad de qué estás accediendo, porque como vais a ver, la información es distinta y el coste es distinto. Puesto que a nosotros los sujetos obligados la información no es gratis, en nuestro caso tendremos que abonar. Según se desprende, solo debemos pagar una tasa que cubra el coste de mantenimiento y de actualización del registro. Veremos a ver
cuál será ese coste y esa tasa, que no debería ser elevada, pero que me ahorro el tener que dar un importe y decir si es mucho o poco, porque lo conoceremos, esperamos que en breve. Y solo podremos acceder a, uno, la información vigente. No podremos acceder a lo que ya no esté vigente, a los anteriores titulares reales de la compañía o de la empresa o de la entidad que estemos consultando, no lo podremos ver. Solo la vigente. Y con esta consulta podremos dar por cumplida la obligación de identificar al titular real, excepto, y lo pone expresamente la norma, cuando el cliente sea de un riesgo superior al promedio. De manera que la ley me está habilitando a que si yo hago esta consulta al registro, me olvide de tener que realizar otros procesos adicionales para identificar al titular real. Está hecha. La identificación está hecha del titular real conforme la respuesta que me va a dar un documento que acredite esa consulta. No tengo que hacer más. Salvo que esté ante clientes de riesgo superior al promedio, en los que la norma ya me dice que no es suficiente. Tendrá que hacer otra cosa. Fijaos, el reglamento, si recordáis que sigue en vigor, el reglamento lo que te dice es que por defecto se considera válida la declaración responsable del cliente. De manera que eso, mientras que no cambien, también es una fuente de información válida. No te están obligando a acreditar, a identificar al titular real siempre por el registro, sino que tú, mientras que el reglamento lo cambie, también tendrás la posibilidad de pedir una declaración responsable como alternativa o como complemento, puesto que esta declaración puede ser un proceso de ratificar y de quedarte tranquilo con que efectivamente la información que tienes coincide con la declarada. Y después deberás hacer otros procedimientos cuando estés ante riesgos superiores al promedio, pues como pueda ser exigirle quizás un acta de manifestaciones ante notario hoy, reciente, o ver escrituras de últimos cambios de accionistas. Bueno, pues depende de la casuística, podremos tener un documento u otro. Pero sí que queda claro que si bien es válida la consulta en riesgo medio o bajo, en riesgo alto no será suficiente. Y después también podrá acceder cualquiera. O sea, a este registro podrá acceder cualquier persona, cualquier tercero. Lo que pasa es que la información que va a obtener será insuficiente. O sea, bueno, será insuficiente. Será un poco menor que la que nosotros. Como veis yo aquí, en la parte de arriba, en donde he puesto sujetos obligados, no os he detallado lo que vamos a consultar, porque es lo que vamos a ver luego que guardan los administradores. Los terceros tienen una información que es importante, identifica al titular real, pero que esconde algunos datos que a nosotros como sujetos obligados nos interesan mucho. Nombre y apellidos, mes y año de nacimiento, país de residencia y de nacionalidad y la naturaleza de la titularidad real, es decir, si es por propiedad, por control, por administración. Y solo, por supuesto, de los titulares reales vigentes. Fijaos, y me adelanto, el dato más importante que aquí, que los terceros no van a poder ver y que nosotros sí vamos a poder ver, es el porcentaje de titularidad real y, sobre todo, si la titularidad real viene por control o propiedad indirecta, identificaremos cuáles son las personas jurídicas que están entre medias de la cadena. De manera que tendremos una foto mucho más completa de no solo saber quién es el titular real, sino saber con qué estructura se llega al titular real y en qué porcentaje. Esto es fundamental porque sabéis que si os pongo un ejemplo de una sociedad en la que yo tengo el 60% y Juan tiene un 40%, los dos somos titulares reales. Los dos superamos el 25% y por tanto somos los dos titulares reales. Si a ti te llega solo esa información como sujeto obligado y es los titulares reales son Paco y Juan, te falta una información fundamental y es que Juan aquí no pinta nada. Quien pinta es Paco. Juan pues es un accionista importante, pero que salvo que haya unos acuerdos estatutarios
que exijan más de un 60% para tomar determinadas decisiones, como regla general, Paco tiene la capacidad de hacer con la sociedad lo que quiera, prácticamente. Por tanto, el titular real gordo, el bueno, el fetén, es Paco. Si no tienes esa información, tus datos de titularidad real pues son buenos, pero te falta. Y eso es lo que tendremos. El tercero eso no lo va a saber. El tercero va a saber que estamos Paco y Juan y nada más. Por supuesto, los terceros también tendrán que pagar la tasa que cubra los costes. Y es cierto que para defender, como estamos obligando a inscribirse en este registro a los trusts, anglosajones y todas estas estructuras que lo que buscan es intentar que nadie conozca quién está detrás, se permite que los terceros no puedan acceder a la información de los fideicomisos, de los trusts, siempre y cuando no demuestren tener un interés legítimo. De manera que si yo quiero saber quién es un trust, porque me interesa saberlo porque me interesa, pero nada más, por curiosidad, no podré tener acceso. Sin embargo, si tengo un interés legítimo, porque tengo una deuda o tengo ya ese interés legítimo lo definirá el reglamento, sí podré acceder a consultarlo. Y en cualquier caso, los sujetos obligados no se nos va a limitar la posibilidad de conocer la titularidad real de los trusts. Si están inscritos, se nos facilitará la información. En este caso no hay ninguna limitación para nosotros, es para los terceros para salvaguardar el espíritu del trust. Y bueno, y siempre y cuando hagamos la consulta en la aplicación de las medidas de diligencia debida, claro, no por curiosidad, por muchos sujetos obligados que queramos ser. Fijaos, se le debe informar, en cumplimiento de la normativa de protección de datos, se le debe informar al titular real que sus datos se han incorporado a este registro y que por tanto son públicos y que tienen un acceso por muchas personas. Este titular real podrá interponer una solicitud al registro para que no haga públicos esos datos, siempre y cuando demuestre que existe un riesgo desproporcionado o un riesgo de fraude, secuestro, extorsión, acoso, violencia o intimidación u otros de análoga gravedad, así como que sea menor de edad o que tenga una capacidad limitada. En esos casos, podrá interponer que, por favor, esa información no se haga pública y no esté a disposición de terceros. No está, y efectivamente, si lo demuestra con el procedimiento que el reglamento determine, se podrá limitar ese acceso a terceros. Ahora bien, en ningún caso se limitará ese acceso a los sujetos obligados que apliquen medidas de diligencia o a las autoridades competentes. En eso no aplica este riesgo desproporcionado y, por tanto, el sujeto obligado que quiera consultar esa información tendrá acceso a la misma. El cómo, ya os digo que queda pendiente de lo que se regule en el reglamento de funcionamiento de este registro. Fijaos, os comentaba antes que el reglamento no lo hemos cambiado desde el año 2014, a excepción del matiz que se ha incorporado en el artículo 20 en aplicación de las medidas reforzadas de diligencia debida respecto a los países de alto riesgo designados por la Unión Europea en aplicación de la cuarta directiva, que estableció que se creasen esos listados. Pues fijaos, se incluye expresamente, que antes no estaba expresamente, la obligación de aplicar medidas reforzadas a estos países. Si recordáis, el artículo 20 del reglamento lo que dice es que hay que aplicar medidas reforzadas a países que tengan deficiencias estratégicas en la aplicación de medidas de protección de blanqueo de capitales. Pero lo deja ahí. Los que seáis un poco más antiguos y tengáis más años de estudio, conoceréis que en el año 2015, creo recordar, el Tesoro publicó una guía de riesgo geográfico en la que nos orientaba, pero una guía de orientación, a explicarnos qué países podíamos considerarlos dentro de esa definición de países con deficiencias estratégicas. Y entre ellas están pues, los países del GAFI y los países identificados por la Unión Europea. En aquella época, cuando se publicó esa guía, todavía no se habían hecho públicos en la lista de la Unión Europea, ya es público y ahora lo hemos incorporado aquí. Con un matiz, o sea, no solo lo hemos hecho expresamente obligatorio en el reglamento, sino que además somos más exigentes con estos países que con el resto.
¿Por qué? Porque la aplicación de medidas reforzadas de diligencia debida establece varias cuestiones. Establece, uno, que en todo caso hay que aplicar medidas reforzadas para comprobar la identidad del titular real y para comprobar el propósito e índole de la relación de negocios. Eso te lo dice que hay que hacerlo en todo caso. Y después lo que hace es decirte, y además aplicarás una o varias de las siguientes medidas. Y te pone un listado de medidas que puedes hacer adicionalmente. Entre ellas, valorar el origen de los fondos, el patrimonio del cliente, solicitar una admisión por parte de la dirección, hacer un seguimiento reforzado. Son distintas alternativas que tú, como sujeto obligado, debes elegir en función de la gravedad, de la relación que tengas con ese cliente de riesgo superior al promedio. En este caso te dice, no, cuidado, si estamos hablando de medidas reforzadas porque entran en juego los países de la Unión Europea, tienes que hacer lo siguiente sí o sí, aplicar medidas adicionales, cliente, titular real, propósito, índole de la relación de negocios. Esos 3 puntos son exactamente los mismos, que es obligatorio para todos. Lo que pasa es que te añaden 3 que están dentro de los 3 de las posibilidades que te dan para el resto, pero que aquí te las hace obligatorias para todo. Información sobre la procedencia de los fondos, de la fuente o de la fuente de ingresos del cliente y del titular real y aquellos motivos de la operación. Esto es una de las opciones que marca las medidas reforzadas. Aquí es obligatoria. Autorización de los órganos de dirección y seguimiento reforzado. Por tanto, lo que hacemos es reforzar las exigencias de aplicación de medidas reforzadas en los casos de países de riesgo de la Unión Europea. Fijaos, aquí hay un matiz interesante. Es solo 2 frases que se añaden al artículo 18 y que nos obligan a comunicar cosas que hasta ahora por sí mismas no teníamos que hacer. Fijaos, hasta ahora teníamos que comunicar cuando teníamos indicios, sospechas o conocimiento de que habían operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo. Ahora han añadido un matiz que viene de la directiva, que es también aquellos que podamos tener relación con delitos precedentes del blanqueo. Delitos precedentes del blanqueo, ya sabéis, pues corrupción, delito fiscal, narcotráfico, tráfico de armas, fraude, bueno, pues todos los delitos precedentes. Claro, me están obligando a comunicar expresamente si tengo conocimiento de delitos precedentes, no ya si tengo conocimiento o no de blanqueo. Pues si tengo conocimiento de blanqueo, yo podré decir, oye, mira, tengo sospechas de blanqueo y además tengo sospechas de que este blanqueo puede venir de este delito precedente, en el F-19. Pero no, ahora, aunque no tengas, si no tienes indicios de blanqueo, pero tienes indicios de cohecho o tienes indicios de fraude fiscal, también tendrías que comunicar. Ahora bien, con una salvedad importante, y es que no me están obligando a buscar esos delitos. Es decir, el artículo 17, que es el que determina que tengo que detectar operaciones sospechosas y hacer examen especial de las mismas, eso no ha cambiado. Por tanto, yo tengo que seguir buscando, examinando operaciones relacionadas con blanqueo y con financiación del terrorismo. Ahora bien, si en ese examen especial que haga detecto esos delitos precedentes, tendré que reportárselo. Y aquí, fíjate, hago una matización porque una de las cuestiones que en la jornada de ayer surgió duda es, oye, pero ¿y si yo sé porque es público que este señor está siendo procesado o ha sido condenado por esas operaciones antiguas, ¿se lo tengo que reportar al SEPLAC? No, en esos casos no. Obviamente, si el delito que tú estás viendo o que has revisado ya está siendo procesado, está siendo investigado, ya no es necesario que lo comuniques al SEPLAC. Fijaos, prohibición de revelación. Prohibición de revelación, si recordáis, es la prohibición de informar a terceros ni al cliente de que se está examinando o de que se ha comunicado a cualquier persona como sospechosa de blanqueo. No puedes revelar a nadie que eso ha sido así. Lo que pasa es que el propio artículo 24 te recoge ciertas excepciones
oye, no vamos a ser tan cerrados. Hay ocasiones en las que se puede dar esa información a alguien. Antes, ahora se amplía. Antes se recogía que se permitía el intercambio de esta información entre entidades financieras de un mismo grupo. Y fijaos, ahora lo que hace nuestra norma es eliminar la parte de entidades financieras y la sustituye por sujetos obligados. De manera que ya no hace falta que el grupo sea de entidades financieras, sino que los grupos que somos de entidades no financieras también nos podemos acoger a esta excepción y podremos transmitir la información respecto de que se está analizando o se ha comunicado un cliente como sospechoso de blanqueo. Y además se recoge otra excepción adicional, que es que se permite mandar información a sujetos obligados del grupo de terceros países, siempre que en esos países se apliquen políticas y procedimientos de grupo que cumplan con los requisitos de la ley en tanto en cuanto a la seguridad de la información. Por tanto, yo podré reportar a Brasil o a Estados Unidos o a mi filial o sucursal en un país tercero que se tenga cuidado, que se está analizando, que se está a un determinado cliente, sin miedo a incumplir esta prohibición de revelación, puesto que si en el grupo aplicamos estas políticas, no estaremos incumpliendo este deber, que antes sí lo hubiésemos incumplido de hacerlo. Este matiz, aunque afecta a todos, es muy limitado y también afecta a muy pocos sujetos obligados. Sabéis que en las entidades, los sujetos obligados españoles que tenemos filiales o sucursales en terceros países de fuera de la Unión Europea, la norma nos establece que tenemos que aplicar en esos países medidas equivalentes a las establecidas por la Unión Europea y que de no poder hacerlo porque el país correspondiente no me permite, su legislación no me permite hacer algo equivalente a la Unión Europea, lo tengo que poner en conocimiento del SEPLAC. Esto ya estaba, no es novedad, lo único es que me dan un plazo de 7 días para reportárselo al SEPLAC. O sea, ya no es, bueno, pues a ver cuándo te enteres o cuándo no te enteres, no. Máximo 7 días desde que tengas conocimiento de que el país no te permite aplicar medidas equivalentes, lo tienes que poner en conocimiento. Además, bueno, pues se incluye expresamente una obligación que ya se tienen que cumplir por parte de las entidades financieras, que es aplicar el reglamento delegado que tienen para la aplicación de medidas mínimas y adicionales en terceros países. O sea, ya existe un reglamento europeo que obliga a todas estas entidades financieras a aplicar medidas en estos países terceros. Pues nada, aquí lo que hace es, oye, recuerda que esto lo tienes que cumplir, nada nuevo. Y también se le obliga al SEPLAC a que en estos casos en el que no se puedan aplicar las medidas europeas, que informe el SEPLAC a la EVA para que la EVA tenga conocimiento y adopte las medidas que considere necesarias. En el tema de protección de datos hay un artículo completamente nuevo. Es el artículo 32 bis, en el que se detallan y relacionan cuestiones relacionadas con la protección de datos en este ámbito, sobre todo en el proceso de medidas de diligencia debida. Yo no soy especialista en protección de datos, pero me he llevado este artículo a gente que se encarga de aplicar medidas de protección de datos y me han dicho, no es más que plantar aquí las obligaciones que ya se tienen por cumplir con la norma. Bueno, pues recogerlo también en la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Pues el tratamiento de los datos personales para la aplicación de las medidas de diligencia debida se encuentra amparado por lo dispuesto en la normativa de protección de datos y no precisa del consentimiento del interesado, puesto que es en aplicación de una obligación de prevención de blanqueo de capitales. Los datos recogidos para el cumplimiento de estas obligaciones no pueden ser utilizados, obviamente, para cualquier otro fin que no sea la aplicación de medidas de diligencia debida, salvo que haya una autorización expresa por parte del cliente o que sea necesario para la gestión ordinaria de la relación de negocio. También te explica que antes de establecer la relación de negocios, lo que tienes que hacer es
hacerle un aviso general de las obligaciones legales al cliente en el ámbito de tratamiento de los datos personales relacionados con la prevención de blanqueo de capitales. Y por último, te obligan a realizar la evaluación de impacto en la protección de datos a lo que se refiere a las medidas reforzadas para garantizar la integridad de los datos personales. Bueno, esto, en los sujetos obligados que tenéis vuestra área jurídica con protección de datos, veréis que no cambiará nada respecto a lo que ya tenéis. Y aquellos que no tengáis un área, porque es un poco más pequeño, no tengáis área de protección de datos, en principio, con lo que ya tuvieseis de protección de datos, cubrís el cumplimiento de este artículo 32. Fijaos, esto ya no son obligaciones, esto ya son infracciones, ¿no? Bueno, pues se cambian tres infracciones de la normativa para considerarlas graves. Y fijaos, la primera de ellas se considera infracción grave el incumplimiento de recopilar la información del titular real y de facilitársela a los sujetos obligados por parte de las entidades obligadas. Es decir, esta infracción no es para los sujetos obligados. Nosotros, como sujetos obligados, no podemos cometer esta infracción. Es para los responsables de todos los administradores, de todas las entidades obligadas a recopilar la información de sus propios titulares reales. De manera que con esta ley, a partir de ahora, podemos sancionar, bueno, se puede sancionar a cualquier entidad sujeta a cumplir con la titularidad real, no ya a los sujetos obligados. Y además, directamente como infracción grave de la norma. Se considera infracción grave, cosa que no lo era hasta ahora, el incumplimiento del deber de procedimientos de comunicación internos de potenciales incumplimientos. Es decir, sabéis que esta obligación nació en septiembre de 2018 con la modificación de la ley para incorporar la necesidad de tener canales de denuncia internos en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales. Cuando se incorporó esta obligación, no se estableció que el incumplimiento de la misma fuese grave. Por tanto, durante estos 2 años, el no tener este canal de denuncias como tal, se hubiese considerado infracción leve, puesto que no estaba así definido. Sin embargo, ahora ya directamente pasa a considerarse como infracción grave. Y por último, se incorpora como infracción grave el hecho de incumplir las obligaciones del fichero de titularidades financieras. Ahora lo veremos para aquellos que sois nuevos, puesto que las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico pues no tenían que hacerlo y ahora serán infracciones graves. Y sobre todo, antes se consideraba grave el hecho de no informar la apertura o la cancelación de los productos que van en el FTF, en el fichero de titularidades financieras. Pero si tú no reportabas cualquier cambio que hubiese entre la apertura y la cancelación, eso era una infracción leve, no era una infracción grave. Ahora directamente se establece que ese incumplimiento es grave directamente, puesto que incumplir el deber de actualizar la información se considera grave. Fijaos, también se crea en el ámbito del canal de denuncias y de la protección de los denunciantes. Sabéis que en nuestro ámbito tú tienes la obligación de tener un canal de denuncias interno por el que cualquier empleado pueda reportar que es conocedor de incumplimientos de la ley, de la normativa en el propio seno de la compañía, que también existe la posibilidad que da la normativa de ejercer esa denuncia no directamente de manera interna, sino a través del SEPLAC expresamente. Bueno, pues lo que se establece es la protección de estos señores que puedan ser denunciantes y que en el caso de que se vean amenazados o que reciban acciones hostiles, que los expulsen o tenga cualquier reacción contraria por el hecho de haber sido denunciante, tendrán un canal para denunciar este hecho ante el SEPLAC. De manera que te pondrás directamente en contacto con el SEPLAC y denunciarás que has sufrido X cosas por haber denunciado internamente, a través de cualquiera de los 2 canales, el incumplimiento de la norma. Me voy a las entidades de crédito. Este cambio únicamente afecta a las entidades de crédito. Es un cambio menor porque entiendo que las entidades de crédito esto ya no lo tienen hace mucho tiempo y que simplemente es un aspecto formal
que se ha incorporado a la normativa derivado de la quinta directiva. Pero por si acaso se incluye expresamente la prohibición de contar con cajas de seguridad numeradas, cifradas, anónimas o con nombres ficticios. Esta obligación, esta prohibición ya estaba para las cuentas en general, ¿vale? Pues ahora se le incorpora también al hecho de tener las cajas de seguridad. Fijaos, entidades de crédito, entidades de pago y entidades de dinero electrónico. Estos tres tipos de entidades en conjunto tienen dos modificaciones. Por una parte, el artículo 7 les establece la prohibición de aceptar pagos de tarjetas prepago anónimas emitidas fuera de España que no cumplan los requisitos del artículo 12 de la directiva. Fijaos, porque esto puede parecer lógico y razonable, pero esto conllevará una complejidad muy importante de poder hacerse. Es decir, yo tengo la capacidad de adquirencia que tienen estas entidades y voy a no estar autorizado para gestionar pagos si el que va a utilizar la tarjeta, esa tarjeta no cumple lo siguiente. 1, no sea recargable o tiene un límite máximo mensual en pagos de 150 euros para uso en el estado de emisión. Para uso en el estado de emisión. Es decir, que si el estado de emisión no es España, si lo va a utilizar aquí, ya no está cumpliendo este requisito, puesto que solo debe estar para el uso del estado de emisión. 2, no permite almacenar más de 150 euros. Esto fácilmente se puede, no se sabe cómo la cantidad que pueda tener la tarjeta, pero obviamente en ningún caso podrá aceptar un pago de más de 150 euros con una tarjeta de este estilo, puesto que entonces seguro que no cumple esto. Se utiliza exclusivamente para adquirir bienes o servicios, nada más que para ello. No se puede financiar con dinero electrónico anónimo, es decir, esta tarjeta prepago anónima no se puede cargar con otra tarjeta prepago anónima. Y después, el emisor controla suficientemente las transacciones o la relación de negocios. Tienes que saber que el que ha emitido la tarjeta, vete ya a saber dónde, controla suficientemente. Claro, visto así, vosotros tenéis un negocio de adquirencia, vos sois unas entidades de estas, tenéis vuestro servicio, a ver cómo sois capaces de saber todo eso cuando vais a cobrarle con tarjeta a un señor que viene del Uruguay o de Sri Lanka. Bueno, pues expresamente se prohíbe. A ver cómo lo gestionan estas entidades. Obviamente, una solución rápida podría ser: no se admiten tarjetas prepago anónimas emitidas fuera de la Unión Europea. Y punto, me da igual si son de 10 euros o son de 1.500. Me ahorro tener que controlarlo, puesto que no admito tarjetas prepago anónimas. Pero bueno, ya veremos a ver si llegan a ese extremo o se pueden establecer determinados mecanismos para cumplir con esto. Y la otra gran obligación para estos tres sujetos obligados está relacionada con el fichero de titularidades financieras. Aquellos que no seáis del gremio de estas entidades, simplemente os recuerdo que el fichero de titularidades financieras es una base de datos que está ubicada en el SEPLAC y en el que todas las entidades de crédito actualmente reportan quiénes son los titulares de todos los productos de cuentas corrientes, cuentas de depósitos y cuentas de plazo que tienen. Por tanto, el SEPLAC con un botón sabe si Paco es titular de una cuenta en Unicaja, apoderado de una cuenta en CaixaBank, titular real de una cuenta en la Caja Rural de Granada o de todo, sabe absolutamente todo. Pero de nombre, de titularidad. Este fichero no incorpora saldos. El SEPLAC, si quiere saber lo que tengo en la Caja Rural, tendrá que llamar a la Caja Rural o contactar con ellos y saber, pero sabrán que yo tengo un producto ahí. Bien, que ahora mismo está con las entidades de crédito e incluye cuentas de ahorro, cuentas de plazo, cuentas no corrientes y cuentas de valores, a partir de ahora las cuentas de valores no es necesario comunicarlas. A partir de ahora no se incorporarán en las comunicaciones que dan a estas entidades de crédito. Por tanto, quedan las cuentas de corrientes, cuentas de ahorro y cuentas y los depósitos. Lo que pasa es que también se incluyen las cuentas de pago y las cajas de seguridad. Al incorporar las cuentas de pago, se incorporan como declarantes
las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico, que sí pueden tener cuentas de pago. Por tanto, y las cajas de seguridad, las entidades de crédito tendrán que reportarlas, que hasta ahora no. O sea, le quitan las cuentas de valores, pero le añaden las cajas de seguridad, incluyendo entre los datos que deben facilitar el plazo de arrendamiento que tenga cada una de las cajas, además de los datos que se comunican normalmente. Esto no es de hoy para mañana, o sea, todavía no se ha establecido el proceso para comunicar estos nuevos productos. Los que sean entidades de pago, entidades de dinero electrónico, pues ya el SEPLAC tiene 12 meses para gestionar el proceso de cómo vais a incorporaros a reportar estos productos y cada una de las modificaciones, porque se comunica inicialmente toda tu base de datos y a partir de ahí, todos los meses, se van informando los cambios, novedades, altas, bajas y cambio de titularidades, cualquier información que va incluido en ese registro. Se aclara un matiz y es que, oiga, usted me tiene que facilitar los datos de estos productos en España. Los que puedan tener sus sucursales o sus filiales en el extranjero no es necesario que se incorporen. Esto está limitado al ámbito español. Y por último, también se incorpora, aunque no es nuevo, puesto que si bien no estaba en la ley, sí estaba desarrollado en la normativa propia del fichero de titularidades financieras, la obligación de incluir al titular real y el número del producto que es titular el cliente. Pero esto no es nuevo, esto ya venía y ya se está haciendo, por tanto lo único que es incorporarlo en la ley. Otra cuestión que únicamente afecta a los nuevos sujetos obligados, a esos que hemos comentado inicialmente de moneda virtual y monederos, es que se les crea un registro específico para poder prestar este servicio, al estilo de los que ya existen para las entidades financieras, el registro de entidades de crédito o pues entidades de pago, pues en el propio Banco de España se crea este registro. Y además se va a establecer la obligación de, fijaos, se tienen que inscribir en este registro aquellos que presten los servicios en España. Me da igual de dónde seas, si tú prestas el servicio en España, tienes que registrarte. Y aquellos que no estando aquí en España, tengan su base, su dirección o gestión en España, aunque sus clientes no estén aquí. De manera que, incluso no teniendo clientes aquí, si tu dirección o tu gestión está en España, tendrás que cumplir. Y, por supuesto, estando donde estés, si prestas estos servicios en España, previamente tendrás que inscribirte. Pero no es una inscripción sin condición. Es decir, para inscribirte tendrás que cumplir dos requisitos mínimos. Uno, procedimientos adecuados de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Y dos, requisitos de honorabilidad comercial y profesional al estilo de las entidades de crédito. Incluso en este ámbito, en el último ámbito, en caso de pérdida del requisito de honorabilidad, se pierde la inscripción en el momento en el que se pierde el criterio de honorabilidad. Por tanto, aquí supongo que en el ámbito de prevención de blanqueo lo que se fijará será que durante la inscripción, el proceso de inscripción, el sujeto obligado tendrá que facilitar al Banco de España toda la documentación relacionada con los procesos que va a establecer y el Banco de España canalizará esa información con el SEPLAC que dará su opinión respecto a la adecuación o no de esos procedimientos previa a la inscripción del sujeto obligado en el registro. Fijaos, prestar estos servicios sin la inscripción se considera infracción muy grave, salvo que la prestación del servicio haya sido puntual o meramente ocasional, que en esos casos pueden ser graves, se considera una infracción muy grave. Pero cuidado, no es un incumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. Estamos hablando de un incumplimiento de la normativa de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, puesto que la obligación del registro como tal está inscrito en el Banco de España y, por tanto, el supervisor de la inscripción y de la gestión de ese registro se regula por la normativa del propio Banco de España, no por la normativa de prevención del blanqueo de capitales. De hecho, el supervisor
quien tiene la capacidad de supervisar si efectivamente alguien está haciendo este servicio o no y está inscrito o no, será el Banco de España. El SEPLAC es el supervisor en cuanto a la adecuación de las medidas y la puesta en práctica de esas medidas, pero no en cuanto al requisito de inscripción y obligación de inscripción. Bueno, el cómo y cuándo, pues ya lo dirá el Banco de España, cómo serán los procesos y demás, pero ahora mismo esto no está determinado en la ley. Fijaos, ya lo hemos comentado, se incorpora la obligación que esto no va a los sujetos obligados, no afecta a los sujetos obligados de manera directa, y es que todos los administradores, gestores de entidades sujetas a tener titularidad real están obligados a obtener, conservar y actualizar la información sobre sus propios titulares reales. Fijaos, lo deben conservar mientras que sean titulares reales cada uno de ellos y por un plazo de 10 años desde que cada titular cesa en esa condición. Con lo cual, deben tener un registro amplio y bien guardado durante 10 años de todos los titulares reales que se han ido teniendo. Las sociedades mercantiles, las fundaciones y las asociaciones, cualquier entidad jurídica constituida en España o con domicilio sucursal en España y aquellos residentes o que tengan establecimiento en España que actúen como fiduciarios y similares. Todos estos son los que están obligados por parte de sus administradores, por su consejo, por sus secretarios, por su patronato, por su órgano de representación, en función del tipo de entidad, a obtener, conservar y actualizar esa información. Y no solo eso, sino que, uno, tendrán que ponerla a disposición de los sujetos obligados cuando se lo soliciten, ¿no? ¿Y qué información es la que tienen que conservar? ¿Qué información es la que tienen que facilitar a los sujetos obligados? Y, por tanto, recordad, inscribir en ese registro de titularidades reales. Fijaos, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, tipo y número del documento, país de expedición, país de residencia, nacionalidad, criterio por el que se considera titular real y el matiz que ya os adelanté antes, si la propiedad es directa o indirecta o de las acciones o de los derechos de voto, el porcentaje de participación y el detalle de las personas jurídicas intermedias. Este dato era fundamental por lo que os dije y que nosotros sí tendremos acceso. Y bueno, lo que se establece es que también si reglamentariamente a la hora del reglamento se decide incorporar algún dato más, pues podría ser. No va a ser esto única la información que podamos tener. Las personas, esto es un brindis al sol, ¿no? Una obligación que a ver cómo se cumple, pero bueno, que tiene que estar. Fijaos, las personas que tengan la condición de titular real deben informar de forma inmediata desde que lo sepan de tal condición y de los datos básicos necesarios. Es decir, que mi madre pues vende unas participaciones o muere su marido y recoge unas acciones que tocan herencia y se convierte en titular real de una sociedad familiar, que mi madre no ha escuchado hablar de lo que es un titular real en su vida y mira que me tiene que aguantar de vez en cuando. Tiene ella que decirle al administrador de la sociedad, oye, acuérdate que soy titular real, que me tienes que poner en ese registro que tú llevas. Bueno, y este es el caso de mi madre que incluso puede hasta, pero el noruego que está pescando salmones en el fiordo y que por no sé qué circunstancia ha incrementado su participación en España del 23 al 27, pues que se acuerde que tendrá que llamar a no sé quién, de no sé cuándo, de no sé por dónde, para que el administrador en España sepa que él ha considerado la titularidad real. Bueno, en la práctica, obviamente, por mucho que esto lo ponga aquí, el que tenga la obligación y el que tiene que estar informado es el administrador, que tendrá que llevar el control a sabiendas de quiénes son las personas que tengan esta condición. Fijaos, otras cosas, hasta ahora que se incorpora esta obligación que hemos visto para todas las entidades, el otro grupo de obligaciones de la ley que no afectaba solo a los sujetos obligados, sino que afectaba a cualquier persona del mundo, que
bueno, cualquier persona que te lleve mucho dinero en efectivo, era el de las obligaciones de declaración de medios de pago. Sabéis que existe la obligación de declarar previamente cualquier movimiento de medios de pago en efectivo o anónimos de más de 100.000 euros en territorio nacional o de 10.000 euros por frontera. Bueno, pues aquí lo que se hace la norma es que esta regulación era muy antigua y durante este plazo, en el año 2018, se aprobó un reglamento a nivel comunitario y, por tanto, lo que hemos hecho ha sido adaptar la ley para incorporar aquellas cuestiones del reglamento que nosotros no teníamos incorporados en la ley. No son gran cosa, pero que se incorpora. Pues, por ejemplo, la obligación de declarar, sabéis, los transportes de fondos hasta ahora estaban exentos de declarar cualquier movimiento que hiciesen. Sin embargo, ahora, si ese movimiento se hace de entrada y salida de la Unión Europea, sí tendrán obligación de declararlo. Igualmente, se recoge cuál es la regulación que va a haber respecto a los movimientos de medios de pago, pero que no se hagan con alguien que lo lleve, sino que lo haga a través de un envío, por correos, por FedEx, por mensajería, por cualquier proceso que no sea el propio titular el que los lleve. Bueno, pues en estos casos te obligan a que sea declarante quien envía el dinero cuando va a salir de España o el que lo va a recibir siempre, cuando va a venir, siempre antes de los 30 días del movimiento. Fijaos, se consideran expresamente medios de pago para declarar las tarjetas prepago anónimas y las materias primas utilizadas como depósito de valor de gran liquidez, el oro. Bueno, pues estas dos cuestiones directamente son medios de pago y serán objeto de declaración cuando superen los límites de los 100.000 o de los 10.000 en función del movimiento que se tenga. También se especifica que si estamos dentro de España y hacemos movimientos dentro de España o salida por frontera española, pues se utiliza el modelo español, que es el S1. Sin embargo, si nos salimos de la Unión Europea, pues, si vamos de Ceuta a Marruecos, por ejemplo, en ese caso no será el S1, sino que necesitaremos el modelo de la Unión Europea. También se matiza que si quien lleva los fondos es menor de edad, pues en este caso, si va con un mayor, será responsable de la declaración el mayor, y si va solo, serán quienes ejerzan la patria potestad del niño, con independencia de que vaya solo. Por otra parte, también se establece cuáles son los requisitos para la intervención, o se detallan algunos aspectos del requisito de la intervención de estos medios de pago. Como se está regulando ahora el envío de ese dinero cuando no es el titular el que lo porta, pues también se especifica cuál es la reglamentación para que se pueda intervenir ese dinero por los servicios de aduanas. Se establece expresamente que la intervención provisional del dinero, cuando te lo intervienen, en cualquier caso, no solo por los envíos, no puede exceder de los 30 días. Si a los 30 días te lo tienen que devolver, salvo que se amplíe el procedimiento hasta 90 días, que el instructor lo alargue por motivos de una manera motivada y luego ya pues el expediente que corresponda. Pero la intervención provisional no puede durar estos plazos. Y te permiten quejarte. Hasta ahora esto expresamente no estaba así, pero ahora si te quitan el dinero porque vas por la calle y superas los límites, pues tienes 15 días para ir a quejarte a la Secretaría del Tesoro durante 15 días hábiles para reclamar que esta intervención se haya podido hacer de una manera irregular. Bueno, también hay un pequeño cambio en el ámbito del fichero de titularidades financieras que hemos comentado antes, pero como esto no afecta a los sujetos obligados, es que se amplía quién puede consultar el fichero de titularidades financieras. Si antes estaban los organismos judiciales instructores, el Ministerio Fiscal, el SEPLAC y la Agencia Tributaria, ahora también pueden acudir a ello la ORGA, la Oficina de Recuperación de Gestión de Activos, la Secretaría de las Actividades de Financiación del Terrorismo y el CNI. Bueno, pues sin más, pueden acceder al fichero de titularidades financieras. También aquí ya hay algunos cambios que son institucionales, ya os digo, esto
por cultura de prevención de blanqueo de capitales, pero en vuestro día a día no afectan nada, ¿no? Pues que entre las obligaciones de la Comisión de Prevención se especifica la de publicar y comunicar a la Unión Europea las estadísticas anuales sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Hasta ahora, pues la Comisión tenía obligación de elaborar esas estadísticas y comunicárselas a la Unión Europea, pero no tenía obligación de publicarlas ni tenía obligación de que fueran anuales. Además, se incorpora algo que ya hace, relativamente hace poco, ¿no? Que es el de adoptar y actualizar el análisis nacional de riesgos. Sabéis que en diciembre del año pasado se hizo público el resumen del Informe Nacional de Riesgos, documento interesante que si no lo habéis visto, pues a los que os guste este mundo os lo animo a leer, a los que estéis aquí porque no os queda más remedio, pues bueno, pues oye, una lectura interesante de vez en cuando, pues ese documento mejor que leerte algún otro, ¿eh? Porque es más práctico y habla de los riesgos relacionados con la prevención de blanqueo de capitales en España. Entonces, bueno, pues se incorporan estas funciones. Informes de inteligencia del SEPLAC, simplemente se le pone el matiz de que se acuerde el SEPLAC de que él tiene que reportar las cosas en tiempo oportuno, que no retrase o que no demore la comunicación a otras autoridades, y además, igual que para nosotros los sujetos obligados, se le incluye que los informes los tienes que comunicar cuando detecte delitos subyacentes y no solo cuando blanqueo o financiación del terrorismo. Y también se matiza la independencia y la autonomía para realizar la inteligencia financiera por parte del SEPLAC. Otra cuestión más específica es que hasta ahora expresamente la ley decía que el SEPLAC podía recabar información de los supervisores sectoriales del CNMV, del Banco de España, de la Dirección General de Seguros, en la labor de supervisión. Pero no se recogía que estos, cuando estuvieran haciendo las funciones de supervisión de blanqueo, pudieran recoger información del SEPLAC. Bueno, pues ahora sí lo pueden, ¿no? Y se establece esa reciprocidad entre los distintos supervisores. Por último, matices de que nosotros como país, cuando colaboremos internacionalmente con otras autoridades de la Unión Europea, pues que esa colaboración nuestra hacia ellos tiene que ser en tiempo oportuno y gratuita, para que no nos demoremos y no queramos cobrar a la Unión Europea por ello, y que no pongamos condiciones indebidamente restrictivas a la hora de facilitar la información que se nos pueda estar pidiendo. Y se recuerda que todo el intercambio de información en el ámbito de la cooperación internacional obviamente está sometida al deber de secreto correspondiente. Fijaos, con esto he terminado de explicaros y de exponeros lo que son los cambios que el Real Decreto Ley 7 del 2021 establece respecto a la Ley 10/2010. Como veis, o por lo menos espero haberlo transmitido correctamente, no es un cambio sustancial, no hay grandes innovaciones, no hay grandes incrementos de obligaciones, hay pequeños matices, pero en general yo creo que el sujeto obligado medio no tiene un gran impacto por la adopción de esta nueva normativa, con los matices que ya hemos comentado. Y ahora, antes de terminar mi exposición, pues como os decía al principio, habréis escuchado el tema de la sexta directiva. Se conoce así a una directiva europea que habla de la definición del concepto y de las penas relacionadas con el blanqueo de capitales a nivel europeo. ¿Por qué se conoce como la sexta directiva? Pues porque va de blanqueo de capitales. Lo que pasa es que tiene un matiz respecto a las 5 anteriores, y es que las 5 anteriores versan únicamente respecto a la parte administrativa de la prevención. Y esta sexta va únicamente respecto de la represión del blanqueo. Por tanto, es cierto que están dentro del mismo ámbito de la lucha contra el delito, pero las 5 primeras en la lucha preventiva y la sexta la lucha represiva. Entonces, lo que se hace es buscar una armonización europea en cuanto al concepto de delito y las penas que eso acarrea. Y probablemente incluso hayáis leído que ahora los sujetos obligados pueden ser condenados por blanqueo. No, falso de toda falsedad. Eso no es de ahora, eso es de siempre. No teníamos una bula papal
para cometer blanqueo de capitales si fuéramos sujetos obligados antes. Antes también podíamos ser condenados por blanqueo si cometíamos el delito de blanqueo. Lo que ocurre es que ahora se nos impone un agravante y lo que recoge ahora el Código Penal es que si somos sujetos obligados y cometemos el delito de blanqueo, seremos castigados siempre en la mitad superior de la pena. Como agravante, joder, pues ya que estás previniendo, encima no realices el delito. Por tanto, tú vas a estar castigado siempre por la mitad superior. Eso es lo que recoge, ¿eh? No es que antes no fuéramos sujetos a cumplir. Y por último, también con la intención de penalizar todavía más a los blanqueadores que cometen determinados delitos de una amplia e importante gravedad, se considera también agravante cuando los fondos blanqueados provienen de delitos como la trata de seres humanos, los delitos contra los ciudadanos extranjeros, la prostitución, la explotación sexual, la corrupción de menores, los delitos de la ordenación del territorio y urbanismo y todos aquellos vinculados con la corrupción. Bueno, pues, dada su especial relevancia, estos también serán considerados como agravantes y serán castigados en su pena mitad superior. No hay más. Ese es el cambio de la sexta directiva que nos ha afectado al artículo 301 del Código Penal. Y bien, con esto yo finalizo lo que es mi exposición relacionada con la materia. Si queréis, a partir de ahora, yo encantado de responderos todas las consultas y dudas que podáis tener. Si queréis, bueno, como somos muchos, si queréis ir levantando la mano y yo os voy dando paso, todo lo que queráis consultar algo, conforme vayáis pudiendo, ¿vale?